Buenos días a todos, bienvenidos a una clase muy especial dictada por el equipo que llevó adelante, se podría decir el número más importante, se podría decir no, el número más importante de talleres de Vera Cartonera durante la pandemia. Me da mucho gusto presentar a Sofía Dolzani, Laura Kiener y Valentina Miglioli, que contribuyeron a construir el proyecto de Vera desde sus inicios, desde una posición nunca complaciente, que congruente con el compromiso activista de cada una, supuso agregar a cada crítica una acción tendiente a modificar aquello que entendían se hacía mal, o mejor dicho, hacíamos mal. El rol que hoy las trae acá forma un bucle dentro de la materia. En didácticas de la lengua y de la literatura trabajamos con textos que teorizan sobre los talleres, pero personalmente se trata de una práctica con la que nunca me he atrevido. Por eso les agradezco infinitamente a Sofía, a Laura y a Valentina que hagan el posible armar esta clase taller en esta materia. Pero antes de cederles la palabra, quisiera destacar algo de las prácticas de este equipo en términos teóricos. Recién este año incorporamos contenidos específicos sobre cuestiones didácticas ligadas a la enseñanza mediada por las tecnologías. En un momento, digo, en la materia didáctica, ¿no? Recién este año incluimos ese contenido, enseñanza mediada por tecnología. En un momento político complejo, en el que incluso en los espacios específicos se había instalado el binomio, como un Boca River, presencialidad, virtualidad, como equivalente a dar clases, no dar clases. Este equipo se atrevió a ensayar talleres virtuales, contribuyendo a deconstruir, y usó esa palabra como equivalente a hacer temblar, interrogar, cuestionar los fundamentos de. Entonces digo, este equipo se atrevió a dar clases contribuyendo a deconstruir las posiciones dogmáticas sobre el temita. Un temita transformado ahora en contenido de esta materia. También por eso, muchas gracias, ya que el único modo de formar formadores, de formadores reflexivos, es volver bandera el principio adoptado por los herederos de Pierre Bourdieu. Cito el título de un libro, La libertad por el conocimiento. Traducido a lo que ustedes hicieron, hablo de las tres muy queridas personas invitadas hoy a dar la clase, traducido a lo que ellas hicieron, para cada práctica su fundamento, para cada crítica su argumento, pero también su contrapartida en otras prácticas, más imaginativas, mejores, no solo la mera crítica, la crítica y el aporte. Ahora sí, sin más, les cedo la palabra y otra vez, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana, por esas tan afectuosas palabras. En ese bucle que Ana nombra, entre la teoría, la práctica, el taller, la crítica, la clase, es que nosotras nos preguntábamos, cuando nos invitaron a dar esta clase, taller en didáctica, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en esta clase que es híbrida o que se sitúa en un borde? Y que es a la vez un taller, pero también se sitúa en un borde. Entonces, en ese borde entre clase y taller, nosotros nos planteábamos varias preguntas cuando tratábamos de armar la calificación y pensar qué queríamos compartir con ustedes hoy. ¿Por qué? Porque involucraba para nosotros una serie de movimientos. Primero, hacer un taller, hacer de la clase un taller, lo cual significa para nosotros habilitar lo lúdico, habilitar la conversación, habilitar la lectura, la conversación, ¿sí? La idea de lo compartido. Pero por otro lado, también queríamos que el taller sea una reflexión sobre el taller, o sea, un metataller, poner a jugar acá concepciones que nosotras usamos para pensar los talleres, ¿sí? Es decir, la pata teórica, podríamos decir así, dicho en fácil, entre comillas, la pata teórica que se juega cada vez que nosotros pensamos y armamos un taller. Y por otro lado, queríamos que este taller ponga en juego también nociones didácticas, que son las que ustedes ven en el programa, ven en teoría, ven a lo largo de la carrera, y que son también las herramientas que, como dice Ana siempre en la clase, permite después enfrentar el sentido común, que es algo con lo que hay que luchar constantemente cuando uno sale de la carrera e ingresa a la institución escolar para dar clases. ¿Sí? Realmente los conceptos teóricos son casi como una bandera que a uno le permite defenderse o posicionarse frente a ciertos discursos dominantes que circulan en las instituciones. Entonces, en ese cruce es que nosotros tratábamos de pensar el taller que queríamos darles hoy.
Y por eso quisimos hacer como un gesto de repliegue hacia el primer taller y traer una pregunta que es una pregunta que pasa por el por qué un taller, pero que tiene un eco en un texto que quizás ustedes conocen de Miguel Dalmaroni, que se llama El Dios alojado, enseñar a enseñar literatura, y que dice lo siguiente, es una pregunta hermosa, que parece bastante obvia, pero que para nosotras siempre hay que traerla presente porque permite volver a pensar las prácticas, que es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo estamos aquí juntos? Si es que en efecto lo estamos, y en caso de que creamos saber qué significa juntos, y en estas condiciones. Esta pregunta con la que Dalmaroni nos interpela directamente, nosotros queríamos traerla, no solo para que funcione como un envío hacia el texto de Dalmaroni, que es hermoso, y que permite de nuevo pensar nuestras prácticas desde un lugar de la afectación, es decir, de los afectos, y de aquello que nos pasa con la literatura, sino también porque nos permitía a nosotros hacernos eco de esa pregunta y plantear otra, que es, ¿por qué ustedes están acá hoy? Y con esto queremos decir, ¿por qué están acá? En la carrera de letras, en una universidad pública, en una clase de didáctica que no la da la titular, la damos nosotras, pudiendo elegir estar en otro lado, ¿sí? Algo que es no menor, porque hay una elección de haber transitado la carrera de letras, de estar hoy en esta clase abierta, ¿sí? Entonces, esa pregunta nos permite para nosotros volver a un lugar central, pensar qué respuestas nos damos, ¿sí? El por qué estamos acá fue algo que nosotros nos preguntamos cuando empezamos los talleres de Vera Cartonera. Nos preguntamos por qué venimos a un taller, qué estamos buscando cuando vamos a un taller, qué buscamos, trasladándola a la carrera de letras, qué buscamos cuando empezamos la carrera de letras y qué seguimos buscando hoy en la carrera, ¿sí? Y la traemos porque es una pregunta que creemos súper necesaria cuando uno sale y egresa de la carrera y va a dar clases. ¿Qué buscamos en un taller? ¿Qué buscamos en la literatura? ¿Por qué estamos llevando esto a una clase? ¿Sí? Y interrogarnos por esto nos parecía a nosotros volver sobre algo que Michel Petit trabaja en un texto clásico de mediación de lectura que es Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura, y en otro texto clásico también de ella, pero que se publica después de los 2000, que es Leer el Mundo, donde piensa el lugar vital que tienen los textos literarios, el lugar vital de la literatura y el arte. Y eso vital, que nunca sabemos definir bien del todo, pero es lo que nos mueve a los talleres, los que nos mueven la clase, nos parecía central para pensar la clase de hoy, para pensar el taller de hoy, y fue central también para pensar los orígenes de los talleres de lectura de Vera Cartonera, ¿sí? En un contexto que ustedes saben estaba atravesado por la pandemia. Entonces, con esa pregunta de por qué estamos acá, por qué y para qué estamos acá juntas, juntos, ¿sí? Y qué nos trajo a nosotros a la carrera, ¿sí? Y por qué seguimos acá, y por qué seguimos en una clase didáctica, en ese arco de preguntas, es que nosotras queríamos comenzar este taller y comenzar planteando una actividad, ¿sí? Una actividad que se las va a contar Lauri, ¿sí? Así que le pedimos por favor igual que tengan la cámara prendida, porque la idea es que todo esto sea un ir y venir entre todos acá, entre todas. Sí, bueno, sumando un poco ahí, antes de presentar el ejercicio de escritura, quería agregar a lo que decía Sofi. Ella decía, bueno, esta pregunta es algo que nosotras nos hicimos inicialmente muchas veces al momento de comenzar con los talleres, teniendo en cuenta sobre todo, que me parece que no es un dato menor, en qué contexto surgen los talleres, cuál era la coyuntura, digamos, social, política, sanitaria, teniendo en cuenta que son espacios que emergen en el medio de una pandemia, en el medio de un contexto que era totalmente hostil a estas formas de encuentro en las que aspiramos justamente a ser un poco más cercanos. Lo que nos llama a reunirnos es esa necesidad de, bueno,
poder sentirnos un poco más cerca, poder compartir ese deseo que justamente las tres tenemos en común, que era, bueno, compartir lo que venimos leyendo, y sobre todo esto, encontrar un cobijo, digamos, poder construir un espacio en el que estemos cómodas y de alguna forma sea un poco un refugio de todo lo que estaba sucediendo afuera, y que explotaba por todos lados. Bueno, una vez hecha esa aclaración, que creo que fundó un poco en estos espacios, queríamos presentarles la actividad de escritura, que, bueno, como decía Sofi, siempre está bueno en los talleres, que son como espacios mucho más íntimos que una clase. Si bien una clase también aspira a construir esa intimidad, el taller creo que todavía potencia un poco más eso. Así que si pueden prender las cámaras y después en su momento intervenir, siempre va a ser bienvenido, y es a lo que apuntamos también. La idea es intentar responder entonces a estas preguntas que planteaba Sofi, ¿no? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué es lo que nos trajo hasta acá en este momento? Pensarlas en relación con nuestro recorrido académico, o sea, ¿por qué en esta instancia de la carrera de letras seguimos estando acá? ¿Por qué seguimos eligiendo esta carrera? Cuando en el medio seguramente han pasado un montón de otras cosas, de otras eventualidades, de otras decisiones, otros intereses, que podrían habernos desviado, y quizás nos desviaron temporalmente, pero bueno, por alguna u otra razón seguimos estando acá. Entonces la idea es intentar esbozar respuestas, acercarnos bueno, ¿cómo contestaríamos eso? La idea es que ustedes puedan escribir esa pregunta entre los apuntes de didáctica. Esta vez, a diferencia de lo que hacemos habitualmente en los talleres, donde siempre es muy importante la instancia de socializar, de poder compartir lo que cada uno fue viendo en un momento más de retrotraimiento, más íntimo, por cuestiones de tiempo, esta vez no vamos a hacer esa parte de compartir ahora, pero sí queremos que quede resonando esa pregunta y esos ensayos de respuesta entre los apuntes de didáctica, que nos parece que no es un gesto menor, que quede esa pregunta ahí dando vueltas entre las observaciones de la clase, las derivas, bueno, esas preguntas que van surgiendo también en el cursado, nos parecía importante que quede ahí. Y creemos también que estas preguntas, que como vieron son súper amplias, nos llevan hacia un montón de lugares, se pueden responder estableciendo al menos dos movimientos. Uno, que es retrospectivo, que nos propone una vuelta hacia atrás, una vuelta hacia el pasado, quizás hacia el momento inicial en el que éramos ingresantes y decidimos anotarnos en letras, quizás por una cuestión más azarosa, por arrojarnos a la pileta a ver qué sucedía. Seguramente estábamos bastante confundidos en ese momento, más allá de, bueno, sí, me gusta leer, me gusta escribir. Seguramente lo que había ahí era más que nada confusión e intriga. Así que queríamos como poder volver a ese recorrido, que es un recorrido académico, pero que habla también de un recorrido de vida que nos termina encontrando acá. Y por otro lado, un movimiento que no es retrospectivo, sino que se ubica más cerca del presente, del más actual que tenemos, lo más ahora posible, que tiene que ver con poder indagar, poder profundizar un poco en esto que Barthes llama el puntum, ¿sí? Ese lugar medio indefinido, medio difícil de localizar, que habla de nuestro deseo, ¿sí? Esto que nos cuesta siempre mucho poder definir, qué es lo que efectivamente deseamos y dónde está, cómo lo percibo a eso, y en qué relación estamos también actualmente con eso que nos movilizó en un primer momento. ¿Sí? Poder pensar como esos dos tiempos, digamos, qué diferencias, qué movimientos hubo, cómo estamos en relación con ese deseo hoy. La pregunta, además, perdón, voy sumando para que sea una conversación. Dale. La pregunta además
incluye una trampa, o tiene un supuesto, parte de un supuesto que tiene que ver con esto que menciona Petit, con esta relación vital, con esto que pone en el centro el objeto, aunque en un principio quizás no sabíamos muy bien qué era el objeto, no sabíamos muy bien qué era estudiar letras, o qué suponía estudiar literatura, o lingüística, o lo que sea que nos haya movilizado. Pero pone en el centro el objeto del cual después de la carrera vamos a hablar y vamos a enseñar en una clase, ¿sí? Y ese dato no nos parecía menor, porque no, de nuevo, son preguntas que no resultan obvias, ni la por qué estamos acá, ni por qué seguimos acá, ni qué tipo de vínculo tenemos con aquello de lo que vamos a enseñar, ¿sí? Y ni hablar, que menos resultan obvias cuando uno después inserta en las instituciones, ¿sí? Entonces, un poco estos movimientos de los que habla Lauri ponen en el centro, ¿no? ¿Cuál es mi relación con eso de lo que después voy a enseñar? ¿Sí? ¿Cómo pienso ese deseo? Aunque no sepa muy bien qué es, porque son palabras muy abstractas, hablar de deseo, hablar de lo vital de la literatura. Estamos siempre moviéndonos en un terreno que es muy fácil de experimentar corporalmente, pero es muy difícil después de teorizar. Sí, y agregaría nomás ahí a eso que dijiste, Sofi, una pregunta que también me parece que es súper importante. ¿Qué de todo eso que nos movilizó, que deseamos actualmente, qué nos gustaría poder mantener una vez que el recorrido académico en tanto estudiantes se termine? Una vez que entremos directamente a la escuela o a la institución educativa que sea, en otro rol, ¿sí? Cuando ya tengamos que ejercer, quizás hay algunos de ustedes que ya están ejerciendo más allá de no haber terminado, y también se están haciendo estas preguntas. Como decía Sofi, son interrogantes que a nosotras tres nos surgieron hace muy poquito, porque justo estamos también como en una posición bastante parecida a las tres, que nos recibimos hace muy pocos años, o estamos ahí en la etapa final, pero ya las tres trabajando en escuelas, entonces es ahí donde nos damos cuenta de que esta relación con el objeto, literatura, con el objeto que amamos, bueno, quizás no es tan obvia ahora, como cuando estábamos cursando y teníamos todo ese fervor de estudiantes. Bueno, ahora si les parece... Ah, dale, Sofía. Decilo, Laura, decilo. No, iba a decir directamente que si quieren tomarse el ratito ahí para poder ensayar las respuestas. Si les sirve ahora apagar las cámaras, sí, 5 minutos. Tenemos el tiempo contado. Sí. Agárrense de todas esas preguntas que hicimos, agárrense de la que quieran, ¿sí? Las actividades del taller siempre son súper amplias y cada una la encausa hacia donde la escritura la lleve, en carácter de borrador. Así que nos tomamos 5 minutitos, o sea, y 31, para que ustedes esbocen unas respuestas a todo esto que dijimos, esta pregunta que plantea el Manuel, esta pregunta que plantea el Lauri, y luego seguimos, ¿sí? Y ahora sí apagamos las cámaras para que sea más íntimo.
Bueno, vamos retornando ya de nuestras escrituras. Seguramente habrá sido muy breve, 5 minutos, para poder responder a todas las preguntas que habrán surgido. Seguramente mucho quedó en el tintero, pero bueno, la idea también de estos ejercicios de taller siempre es dejar las preguntas abiertas y después poder volver a nuestras respuestas, bueno, modificarlas, cambiarlas, alargarlas, acortarlas en relación con lo que vamos pensando posteriormente. Pero bueno, habrán visto que el foco en este momento ha estado puesto siempre en la relación que tenemos con el objeto, que es una relación que cuando somos o aspiramos a ser profes de letras, es una relación bastante compleja, porque tenemos varios puntos a los que prestarles atención, a las bajadas ministeriales, a las bajadas institucionales de cada escuela o cada institución en la que estemos, a nuestra relación con el objeto mismo, y también a un polo que a veces podemos o no dejar un poco de lado, que es la cuestión editorial, que no es menor tampoco, eh, sobre todo cuando estamos pensando en el mundo editorial como un negocio, el mundo editorial como un mercado, el mundo editorial como un mundo de toma de decisiones políticas muy fuertes dentro de él, lo que se va a leer o qué es lo que se lee. En ese sentido, siempre nos parece importante en los talleres presentar a la editorial Vera Cartonera, por más de que seguramente todos la conozcan, o más allá de que quienes asisten a los talleres muchas veces se repiten y son las mismas personas. Eh, Así que bueno, en este momento pasamos a hacer esa presentación, que por lo general es inicial, pero en este momento nos parecía mejor hilarla más o menos hacia la mitad del taller. Vera Cartonera es una editorial que tiene doble dependencia, la Universidad Nacional del Litoral, por un lado, y el CONICET, por otro lado, que es una de sus características más importantes, y la otra característica más importante que creo que es necesario destacar en este momento, es que todos los textos de Vera Cartonera, ya sean de literatura, de divulgación científica, cultural, de cocina, de género, de estudios culturales, sea cual sea el texto, es de acceso abierto. Cualquiera que entra al catálogo de Vera con tan solo un clic, teniendo acceso a una computadora desde ya, puede acceder a leer los muy buenos materiales que están disponibles. Y eso no es un dato menor cuando nuestra tarea como profesionales es armar programas, armar planificaciones, controlar que el material esté disponible y que todo el mundo pueda, de la manera más sencilla posible, acceder a aquello que nosotros queremos enseñar o queremos mediar. Eh, Así que creíamos que, bueno, como profesores es importante tener en cuenta de qué fuentes leemos y si esas fuentes a las cuales nosotros estamos yendo a buscar conocimiento, yendo a buscar información, se condicen o no con nuestras prácticas como profesionales. El libro entonces que queremos leer hoy, la lectura literaria que va a formar parte de este taller, es un libro del catálogo de Vera, que ahí Sofi les compartió por el chat, un libro de Alberto Giordano, del catálogo de Vera del año 2020, que se llama Los Domingos del Profesor, y es de Alberto Giordano. Alberto, que bueno, siempre quiere estar en los talleres, pero por una cuestión de vergüenza nuestra no le permitimos que venga, es un crítico, un ensayista y un escritor muy conocido, que se ha dedicado a la investigación de diarios íntimos y ha teorizado particularmente en lo que él ha denominado como el giro autobiográfico. Es profesor en la Universidad Nacional de Rosario, y entre sus vastas cantidad de publicaciones tenemos libros de diarios, como por ejemplo El tiempo de la convalecencia, El tiempo de la improvisación y Tiempo de más. Y ahora también Los domingos del profesor, fragmentos de un diario en Facebook. Hoy proponemos leer 3 fragmentos, uno titulado A solas en la infancia, otro titulado Chismes y diatribas, y otro titulado Vueltas a la noria. La idea de lectura en este momento, bueno, ahí tienen la imagen de portada del libro y una imagen de Alberto Giordano para que puedan conocerlo en el caso de que nunca lo hayan visto. Y la idea de lectura, como siempre hacemos en los talleres, es que la palabra circule, no que seamos ni Sofi, ni Lauri, ni yo quienes leamos, sino que quien sienta la necesidad o quien desee leer el texto en voz alta para todo el mundo, pueda hacerlo, así circulan las voces y la lectura se vuelve 100% colectiva, sobre todo viendo y considerando que tenemos la traba de la pantalla que nos permite y a la vez no nos permite estar 100% juntos. Así que sin mucho más, quien quiera comenzar a leer, puede hacerlo. Quien no tolera el silencio, toma la palabra. Acá funcionamos un poco con presión, porque el silencio es incómodo en el taller virtual, entonces van a tomarlo solas. Lauri, por las dudas, ¿querés agrandar un poco la letra? Así nadie siente el pánico de no poder llegar a ver. ¿Ahí está bien o no se ve?
Yo ahí creo que se ve Sí, bien. se ve. Yo empiezo. Dice, a solas en la infancia, 30 de marzo. En una entrevista publicada en el diario El País, Guillermo Cuitca conjetura: creo que no puede ser artista si de niño no jugaba solo, porque básicamente eso es ser un artista, jugar solo. Como no soy artista, ni tengo alguno a mano para preguntarle, no puedo refrendar o discutir esa creencia. De todos modos, aunque se trata de una generalización a partir de vivencias personales, diría que afirma algo verosímil. Tal vez el juego solitario en la infancia sea la matriz de otras actividades adultas que compartirían la misma economía que el arte. Por ejemplo, la escritura en contextos académicos. Cuando el profesor deviene ensayista por el gusto de decir las cosas de un modo que solo entrevé, que irá conociendo a medida que lo practique. El tiempo y el esfuerzo que se invierten en esas búsquedas son desproporcionados en relación a lo que se espera y casi siempre a lo que se consigue. Recuerdo 2 juegos infantiles solitarios que me apartaban del mundo familiar durante horas: jugar a la oficina y a dirigir películas. Las proyecciones del primero sobre lo que iba a ser mi vida adulta son obvias. En el living de casa, sobre una mesita ratona, distribuía útiles escolares y apilaba cuadernos. La vida entre papeles. El otro juego era un poco más sofisticado. Dentro de un placar, en el espacio vacío entre 2 estantes, con muñequitos y cartulinas pintadas, montaba un set de filmación. La cámara era mi mirada, el guión un ejemplar de las locuras de Isidoro, mi historia favorita en aquella edad. Había aprendido que las películas no se filman linealmente, que primero se filman todas las escenas de una misma locación, después todas las de otra, y así, sucesivamente. El juego tenía 2 momentos, preproducción y rodaje. Primero marcaba con el mismo color, en la revista, todas las viñetas que tenían el mismo fondo: la mansión, la calle, la boite, el campo. Y dibujaba las cartulinas. Después, filmaba todos los diálogos y acciones que transcurrían sobre cada fondo, salteando las páginas que fuese necesario. Era lo mejor del juego, fragmentar la continuidad, el montaje como forma de vida. Hola. Leo. Chismes y diatribas, 20 de mayo. Cuando nos reencontramos en Facebook hacia fines de 2016, solíamos compartir con brizuelas y diatribas contra las deformaciones profesionales de mis colegas, los académicos que se dedicaban a la investigación literaria. Yo lo hacía para caerle bien y, de paso, para despuntar uno de mis vicios más arraigados. Una vez le comenté algo sobre la tendencia a reducir los gustos y las simpatías de un escritor, con todo lo que pueden tener de equívoco o misterioso, a políticas culturales, a estrategias de intervención. Es lo más triste de lo que solemos hacer los críticos, y lo peor es que casi todo el mundo conversa de literatura con la lengua de los críticos. Sí, es tremendo. Iría a Rosario a darte un beso en la frente, tal cual. No solo creen que todo es estrategia y estrategia en el patio porteño, sino que se lo hacen creer a sus alumnos. Y hasta los jóvenes escritores lo creen. ¿Y ahora qué tengo que hacer?, te preguntan. Escribí, es la única respuesta. Yo digo que leyeron a Bourdieu, no como una descripción, sino como un manual de instrucciones. Además, hay otra cosa. Perdón, Giordano. Es más fácil hablar del campo cultural y las estrategias, y todo eso que del texto. Ya nadie sabe retórica.
y es en el texto donde hay que encontrar todo, o si no, estamos verseando. Después, desde el texto, andate a la sociología, a la antropología, donde quieras. Pero si no, ¿qué estás estudiando? En otro chateo, unos meses después, volvió sobre el tema. Antes de borrarme, te dejo una inquietud. El sábado por la noche comí con unos estudiantes de letras. Pegamos cuando me invitaron a hablar de una novela mía en clase. Sin embargo, me dio una enorme melancolía la reunión. ¿En qué momento se produjo un cambio? En mi juventud, hablar de literatura era casi exclusivamente compartir pasiones, descubrimientos apasionantes. Ahora, hablar de literatura es polemizar. Son máquinas de tirar hipótesis, con la esperanza de hacer touché al otro y que responda. ¿Por qué se ha dejado de hablar de libros para hablar de estrategias? Fue la semana en que cumplí 54, sabrás comprender. Hablar de literatura en Messenger con Brizuela era sobre todo compartir pasiones. Annie Ernaux, Nini Marshall, los diarios de Mavis Galland, en el mayo del 68 francés, Mandatos del corazón de Aguilar Carmín, y también la música popular argentina de los 30 y los 40, y el samba y el fado. Le gustaba chatear largo, enlazar anécdotas, exponer opiniones. También preguntaba mucho con curiosidad genuina. A veces las cosas se nos iban de las manos. Basta, Giordano, qué dos cotorras. Sabé que todos mis amigos te admiran mucho. Chau. Me dio vergüenza preguntarle quiénes eran esos amigos que me admiraban. Supongo que habrán sido amigos imaginarios, un artificio entusiasmado para decirme algo cariñoso. Otro final de chateo. Che, a ver cuándo nos conocemos. ¿No recordaba que ya nos habíamos conocido en Santa Fe? Una cerveza al lado del río me hace ilusión. ¿Qué me cuesta invitarlo a uno de nuestros congresos o a conversar con los alumnos de mi cátedra? Nunca terminaba de decidirme. Qué pena no haberlo hecho a tiempo. Temía arruinar la proximidad que habíamos conquistado gracias a la distancia epistolar. Yo sigo si quieren. Estoy un poco resfriada, así que bueno, no sé cuánto pueda leer. Vueltas a la noria. Me consta que es un tema que no interesa a casi nadie, ni a mis colegas, ni a los fieles de otras parroquias. Sin embargo, hay días en los que solo tengo ganas de escribir en este cuaderno sobre las inquietudes y las dificultades que me provoca ya no tener ganas de escribir ensayos críticos. Asisto consternado al retorno de la vieja discordia adolescente
entre el deseo infantil de jugar y la obligación de trabajar para sostenerme en el mundo de los adultos. Ese mundo, para mí, es el de los investigadores subsidiados, y mi obligación para habitarlo legítimamente es escribir artículos que comuniquen resultados parciales. Durante 30 años, la discordia se resolvió con felicidad mediante la composición de ensayos, textos argumentativos en los que se pueden contrabandear referencias personales y especulaciones íntimas, mientras se contribuye de alguna forma al conocimiento sobre un tema de interés general. Lo que yo siempre quise es actuar como escritor, escribir en un café o en un estudio y publicar libros. El montaje de la escena textual en la que un crítico busca saber algo novedoso y polémico a propósito de un autor y su obra satisfizo sin restos hasta hace poco, mis deseos performáticos. Pero un día retiré la ortopedia crítica, actué otros personajes en otros escenarios textuales, y ya no tuve ganas de montar el andamiaje de la argumentación y el saber, aunque habrá sido ese, me temo, el más propicio para la experimentación con mis módicos recursos verbales. Hasta que me jubile, tendré que seguir componiendo ensayos. Como me entristece la posibilidad de hacerlo solo profesionalmente y la idea de anticipar el retiro me seduce, pero más me atemoriza, no sé a qué atenerme. Pensar que hay investigadores, los auténticos, para los que el saber es en sí mismo un juego y no un pretexto. Los mueve la curiosidad o el deseo de ampliar el campo de lo conocido. Imagino que desde chicos fantasean con actuar como sabios o científicos. Yo solo quiero saber si el recuerdo de lo que leí y subrayé anoche podría servirme para escribir otra entrada de este diario. Si es posible combinar en 2 o 3 párrafos los apuntes que tomó Álvarez en su diario de nadador sobre las dificultades de envejecer, con el desasosiego que me invadió el domingo pasado, a la salida del cumpleaños de mamá, cuando tuve que sostenerla en su caminata rumbo al auto. Gracias a todas por la lectura. Siempre es un poquito difícil volver sin darnos un tiempito de respiro después de la lectura de los textos. Pero nosotras queríamos que se habilite el espacio de conversación, un espacio breve, pero de conversación así, con algunas preguntas que siempre hacemos luego de la lectura, porque el taller las habilita, que es, ¿qué les pasa? ¿O qué les pasó? ¿O en qué pensaron cuando íbamos leyendo estos textos, estos fragmentos de los domingos del profesor? ¿Y por qué creen también que los trajimos hoy acá? ¿Sí? ¿Qué intuye? ¿Cuáles son sus intuiciones respecto de por qué creen que están acá estos textos? A mí me llamó poderosamente la atención del segundo de los textos, el pasaje en que decía en qué momentos dejamos de hablar de libros para convertirnos en máquinas de tirar hipótesis o algo por el estilo. Y me interpeló muchísimo porque es algo que reflexiono constantemente, ¿no? Porque está como que conforme uno transita la carrera, más se instala ese fantasma de no voy a entrar a tal texto por tal o cual cosa, no voy a entrar, y uno hacia finales de la carrera, muchos de nosotros ya estamos en el último tramo, vuelve a animarse a hablar de libros. Y es un fenómeno que es prácticamente paradójico, pero que me parece que ocurre mucho. Y nada, por eso quería destacar ese pasaje, porque es algo que me parece que habilita la reflexión. O sea, en qué medida uno respeta las formas académicas y demás, ¿no? Y en qué medida se aleja por eso, paradojalmente, de la literatura. Me encanta, Mayra, que traigas la idea paradojal, que traigas esa palabra, lo cual es pensar cómo nos vamos a situar todo el tiempo en una relación donde se le busca hacerle trampas a eso sin relegar la experiencia de lectura,
¿sí? Porque el problema no está en las hipótesis, el problema está en que nos burocraticemos en la formulación de hipótesis. De hecho, ustedes quizás ya van intuyendo, pero el taller también tiene una hipótesis, ¿sí? Y todos los talleres de lecturas que armamos tienen hipótesis, y no necesariamente por eso se reliega la experiencia de lectura y aquello que nos pasa con los textos, ¿sí? Me encanta que hayas traído ese fragmento, que tiene que ver un poco de nuevo con este lugar vital de la lectura del que habla Petit, y con el modo en que los textos nos afectan, ¿sí? Y cómo queremos hablar de eso también que nos afecta, ¿no? Gracias, Mayra. ¿Algo más que les haya llamado la atención? O que les haya gustado, porque a veces también la pregunta a veces es eso, ¿qué me gustó del texto? ¿Qué me pasó al leer o qué se me ocurrió? ¿Hacia dónde fue mi cabeza? Bueno, a mí también me interpeló el segundo texto, porque justo estoy en un momento como de repensar qué es lo literario, y justo estoy cursando sociología de la cultura, y me empecé a dar cuenta que a veces hay formas de leer que son desde la sociología de la cultura. Entonces, como que constantemente estoy pensando en esto de las hipótesis, ¿son hipótesis literarias? Y me Giordano tendría interpela una muchísimo. respuesta ahí para vos, porque tiene una posición muy marcada con respecto a eso. Sí, sí, Pero bueno, es interesante también que vos vayas formulando en ese cruce, porque ahí supone tomar una posición frente al modo de leer, que el modo de leer es algo que se traslada después a la clase. O sea, cuando vamos a dar clase y cuando armamos una planificación, esto seguramente ustedes ya lo han aprendido con las clases de Josefina Ludmer y la idea de modos de leer, pero uno toma una posición que es teórica, ¿sí? Desde la cual va a armar esos programas de literatura, esa planificación, ¿sí? Y donde va a suponer ahí un concepto de la literatura y lo que la literatura hace y lo que se puede desde ese lugar también. Los otros textos de Giordano, estoy pensando en los otros diarios de Giordano, indagan un montón en esto que te estás preguntando vos. Sobre todo el tiempo de la improvisación, porque él tiene una posición como muy, muy marcada en varios de sus textos respecto a eso, que uno puede acordar o no después. Pero bueno, está bueno abrir esa polémica. Oh. ¿Subrayaron algo más? A mí me gustó mucho el primer texto sobre la infancia, porque bueno, me llevó a pensar en que yo también jugaba sola cuando era chica, y que hoy en día a mí me gusta mucho escribir, y digo, es en esos momentos de soledad en los que uno está tranquilo y solo por ahí, cuando más puede empezar a verbalizar eso que le pasa. Y también, bueno, la importancia esta de no tenerle miedo a la soledad, y cómo nos sirve eso también para repensarnos. Y yo supongo que ahora, cuando todos nosotros quedemos solos y todas estas preguntas que estamos presentando en el taller, digo, van a resonar, y eso nos permite también transformar nuestras prácticas y ese tipo de cuestiones. Me pareció muy lindo ese texto. ¿Alguien más? Si no me agarro, yo siempre vamos haciendo eso, como agarrándonos en un taller de la conversación, ¿sí? De eso que dicen, para justamente seguir pensándolo en relación con el texto. Porque ese fragmento que vos traes, Candela, hay algo súper interesante de eso que decís, no solo en relación a la soledad, y cómo uno desde la soledad puede leer, sino sobre todo a la idea de juego, ¿sí? A la idea de juego, de cómo se piensa ese juego en relación con la práctica crítica y el devenir después de lo que vamos a hacer. Un poco un taller
tiene que ver con eso, con habilitar el espacio del juego, habilitar la lectura lúdica. Hoy programamos un taller un poco más breve, pero si no, el lugar del juego y de lo lúdico está súper presente, y es súper importante también porque el texto de Giordano habla sobre esa tensión entre el juego y el trabajo, ¿sí? Y cómo tratamos de construir posiciones un poco híbridas o hacer trampas a todo eso, sobre todo cuando nos vamos a insertar en las instituciones. Giordano habla de la investigación, pero también cabe llevarlo para el terreno de la docencia, sobre todo en un espacio donde la burocratización va poniendo en jaque todo el tiempo esa idea de juego. Entonces, eso que traes del espacio de soledad como lugar de reflexión, ese vínculo con la escritura, ese lugar del juego, yo también, es súper clave para seguir haciéndole trampas a esa burocratización que el trabajo y la precarización en el trabajo, que no es algo menor, nos va sometiendo, ¿sí? Entonces es súper importante eso que traes, Candela. ¿Alguien más subrayó algo? No, yo estaba pensando en esta cuestión que tiene que ver con lo lúdico para repensar las prácticas, pensar también, aparece allí latente muy fuerte la cuestión de la curiosidad, cómo esa curiosidad va, o sea, es una actitud que va atravesando las prácticas y me parece que pensando en los tres textos hay algo que queda, que tiene que ver con la proyección y la trayectoria desde una mirada retrospectiva, cómo se vuelve a la infancia, pero entrecruza la vida y el momento de la jubilación, acompañando el brazo a la madre, y cómo, bueno, lo cotidiano ahí atraviesa todo lo que es la práctica. Que fue un poco ese movimiento al que las invitamos a iniciar hoy también, ¿sí? Volver al por qué estamos acá y qué nos trajo acá. No sé si alguien habrá vuelto a la infancia, puede ser que sí, puede ser que no, pero en los talleres también, en los talleres sobre mediación de lectura también, sobre todo, se vuelve a pensar ese lugar del mediador, de quién nos mediaron los textos, cómo nos acercamos a los libros. Eso también es súper clave en un taller, pero me interesa esto que traes, Isabel, porque habla un poco de algo que nos interesaba a nosotras, que es un poco el lugar del deseo, ¿sí? ¿Dónde queda el deseo en todo ese recorrido? Y ustedes saben que hay un texto, que creo que ya no está en didáctica o en alguna otra materia, pero debe estar ahí en la fotocopiadora, en alguna carpeta, un texto de Ronald Barthes, que es muy hermoso, que se llama Literatura Enseñanza, donde Barthes, ante esta burocratización, se pregunta, ¿es que hay deseo? ¿Sí? Es que hay deseo. Y es una pregunta que a nosotros nos interesa no tanto para pensar los estudiantes. Ustedes saben que la idea de deseos no se puede plantear ni como objetivo ni como contenido, pero sí es algo que puede quedar resonando para reflexionar sobre el propio vínculo con el objeto que voy a enseñar, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos poner una planificación, y esto ustedes ya seguro lo habrán un montón con Analía, que quiero que los estudiantes sientan deseo de lectura, quiero que sientan deseo, pero sí podemos preguntarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos sobre ese deseo que nos moviliza a llevar ese objeto a clase. Eso que Luis me llama también buena enseñanza. Bueno, ¿por qué estoy llevando eso? ¿Qué me importa? ¿Qué me hizo eso a mí? ¿Cómo me afecta? De nuevo vuelvo al texto de Almaroni. Almaroni sostiene que en una clase, y yo diría también en un taller, los afectos alegres se dan en ese cruce, en el vínculo entre el docente, el objeto y el estudiante, ¿sí? Y nos interesaba, y ya con esto para ir cerrando, tratamos de cumplir mucho el tiempo, pero nos interesaba pensar un texto donde Germán Prosperi, ustedes lo conocen, escribe sobre el lugar de la imposibilidad de reflexionar sobre el deseo, porque sobre la imposibilidad y posibilidad a la vez. Él retoma este texto de Barthes, retoma también Enrique Pesoni cuando habla de Panesi, que dice que en una clase solo se comparte una hipótesis de fervor, de entusiasmo. Entonces, Germán se pregunta por ese deseo que nos moviliza en la clase, ¿sí? Y dice algo muy, muy interesante que queríamos compartírselos.
Lauri, ¿podés compartir? ¿Quieren leer algunas, chicas? ¿La cita? ¿Sí? O cualquiera. Bueno, no hay drama. Pensamos la imposibilidad desde la posibilidad. Salimos de los libros para volver a ellos, a comprobar una materialidad que solo nos devuelve la imagen de aquel que sigue deseando. La enseñanza de la literatura nos devuelve deseosos de libros en una lógica en que la formación decididamente interviene. Prosperi 2003. Es un texto que él leyó en San Javier en el 2003, se llama Decir el mar, apunte sobre la formación docente. Y nos interesaba porque él trae esta idea del deseo de que volvemos a los libros para reconocernos ahí como sujeto de deseo. Y de nuevo, volvemos a traer esa idea porque nos parece que en un taller, nosotros iniciamos este taller preguntando, bueno, ¿por qué estamos acá? Y les contábamos que cuando empezamos el taller, el primer taller que hicimos de Vera, cartonera, empezamos con la pregunta de ¿por qué venimos a un taller? ¿Qué venimos a buscar a un taller? Perdón. Nos preguntábamos qué venimos a buscar a un taller, y tiene que ver un poco con eso, con esa imagen de un sujeto deseoso por esa lectura. Volvemos a un taller a buscar esa relación con los libros, que no pone en jaque las hipótesis. De nuevo, insisto en esto porque a veces queda como muy dicotómico, y lo cierto es que en un taller hay lectura de textos críticos, hay una formación de hipótesis, sí, quizás no enunciada como hipótesis, pero está ahí también. Sí, al igual que en una planificación y que en una clase. Pero volvemos sobre todo para reconocernos en una conversación con el otro a esa imagen del sujeto que sigue deseando leer juntos. ¿Sí? Sí, y sumando... perdón, Sofi. No, seguí, seguí. No, que sumando por ahí a lo que dice Sofi, de por qué un taller en una clase didáctica, ¿por qué pensar en un taller en un espacio de una clase, y en este caso universitaria, pero pensándola también en la escuela? ¿Por qué llevar esa dinámica? ¿Qué hay de la lógica del taller que nos interesa poder recuperar también como una estrategia didáctica, una estrategia que potencia el intercambio? Y en ese sentido queríamos recuperar algo que dice Silvia Mota, que si no nos equivocamos están en programa, en un texto que ella escribe en el 97, ella analiza un poco la diferencia entre la educación formal y la educación no formal, y vincula los talleres a la educación no formal. Es una distinción que es muy interesante, eso, educación formal, no formal, para pensarla, es una discusión que merece tener su lugar, pero bueno, en este momento nosotras no nos detenemos en eso porque no es lo central de este encuentro, pero está bueno para hacer el envío y para seguir pensándolo. Ella lo que plantea es que la educación formal, o sea, todo lo que conocemos como las instituciones educativas reconocidas, oficiales, las escuelas, las universidades, los terciarios, siempre apuntan a la pedagogía de la respuesta. Y con eso quiere decir que lo que se promueve ahí es que todas las preguntas tienen que tener una respuesta dentro del sistema educativo. Cada inquietud que nos hagamos tiene que tener ahí una respuesta, como si fuera bien el ejemplo de la consigna escolar, en el que el docente hace una pregunta y yo tengo que poder responder. Más allá de no saber qué responder, tengo que poder decir algo. Bueno, tiene que ver con esa lógica. En cambio, la dinámica del taller lo que promueve es la pedagogía de la pregunta, justamente en el sentido de poder, poder sugerir, poder proponer todo el tiempo inquietudes, interrogantes, que en vez de cerrar el debate y quedarnos con una respuesta, porque justamente lo que hace una respuesta es cerrar, clausurar en algún punto. En cambio la pregunta lo que hace es abrir, potenciar, habilitar el desvío, las búsquedas hacia otros lugares. Lo que ella dice acá, y la citamos,
es que no se trata de la respuesta que se pueda dar a una pregunta inicial, que en nuestro caso, si se acuerdan, era ¿por qué y cómo llegamos hasta acá?, sino que se trata de cómo y hacia dónde la pregunta hace vacilar el contorno fijo de la realidad, llama a la acción y posiblemente a la respuesta. Pero que es una respuesta que, en eso hacemos siempre el hincapié en el taller, es una respuesta que siempre es tentativa y siempre está en construcción, y que siempre además se elabora en conjunto con el otro, no es algo que yo pueda responder de forma individual. Seguramente ustedes cuando pensaron en sus recorridos académicos y de vida, no se pensaron solos, no se pensaron en soledad, sino que hubo y hay también ahí otras personas acompañando y sosteniendo. Entonces nos interesaba, para cerrar con esto de por qué apostar a un taller, por qué ir y por qué también pensarlo, por qué no animarme a juntarme con otras personas y pensar una propuesta. Nos interesaba quedarnos con la potencia de la pregunta también como una estrategia didáctica, algo a lo que podemos recurrir todo el tiempo en las clases para favorecer el intercambio, para seguir buscando y para que estas cuestiones sigan resonando en nuestra cabeza. Bueno, Sofi, ahí no sé si querías agregar algo más. Solo eso, y que algo que nos sucede a nosotras en los talleres es que la hipótesis de Germán se confirma, porque uno cuando se reúne a planificar un taller, realmente, y cuando asiste a los talleres, ¿sabes?, renueva el deseo de seguir leyendo, y eso tiene un impacto muy fuerte en cómo nos pensamos como autores de currículum, y cómo nos pensamos como docentes cómo pensamos nuestro vínculo con el objeto. Yo sé que cuando estamos cursando parece algo obvio el vínculo con el objeto, pero vuelvo a esto porque realmente no lo es. Realmente cuando uno va a las instituciones de secundaria, el objeto suele quedar en un lugar bastante relegado. Entonces pensar y renovar constantemente según ese vínculo con el objeto, y traer esta pregunta de por qué estamos acá, creemos que es clave para pensarnos como autoras y autores de currículum. Frente a toda esta burocratización, frente a, de nuevo, los programas ministeriales, bueno, frente a cómo pensamos el vínculo con la lectura, y también poder así encauzar la pregunta de, bueno, ¿por qué llevamos lo que llevamos a una clase también? Nada, creo que el texto de Giordano permite un poco pensar ese lugar de trabajo, permite volver todo el tiempo sobre ese lugar del juego, sobre ese lugar híbrido, porque se darán cuenta ustedes en la lectura, que es súper sutil, las hipótesis de Giordano, por más que siempre esté buscando desplazarse, hay un trabajo riguroso con la teoría, hay un trabajo riguroso con la crítica, o sea, no, la idea de juego no deja de lado el rigor, ¿sí? Y eso también es súper importante para pensar los talleres, porque si no, a veces la idea de taller, de hecho hay un discurso ahí que un poco lo desprecia, pero es como súper importante traer para mí la importancia del rigor en la planificación de un taller, ¿sí? Así como cuando uno planifica una clase, así cuando uno planifica una investigación, investiga, lee crítica, lee teoría, y desde esos cruces diseña este espacio que es lúdico, que es teórico también, y que aspira a la conversación. Nada, y creo que con eso. Sí, no, y por último agregar nomás que les agradecemos un montón, que nada, que estén acá, que hayan decidido sumarse y dedicar su tiempo a esto, a encontrarnos. Gracias, Ana, otra vez por el espacio y por la confianza también desde el primer momento. Perdón que lo tengo acá al zorro. No, y agregar también que siempre está abierta la invitación, que eso Ana seguramente se los dice, para formar parte de la editorial o para sumarse a alguna de las propuestas, lo que sea que a ustedes les interese, o que tengan ideas para aportar, que seguramente se les ocurren un montón de cosas, o incluso preguntas también, que eso es siempre lo que ayuda a crecer. Y bueno, por nuestra parte estamos recontentas de cómo se dio esto y de poder acompañar un poquito el proceso que ustedes están haciendo. Bueno, eso. Ojalá que se lleven más preguntas, eso, y que Sí. vayan que tengan ganas de ir a leer los textos, y que tengan ganas también de hacerse el taller.
preguntas y seguir respondiendo a eso que esbozamos en 5 minutos. Nada, Yo les quiero agradecer muchísimo a Laura, a Sofía y a Valentina, que tenía que ir a dar clases. O sea, las chicas, todo el equipo de Vera hace su trabajo gratuitamente, eso lo quiero remarcar, porque es voluntariado puro. Todos hacemos esto, pero es diferente hacerlo cuando tenemos un cargo exclusivo del sistema científico, como en mi caso, o cuando sos profesor exclusivo en la universidad, hacerlo cuando tenés que estar reemplazando 40 horas en la escuela media, haciendo otra cosa, es realmente es un don. Don del tiempo, don del trabajo, a una causa que tiene que ver con la construcción de la universidad pública. Y le decía a Vale antes de irse, bueno, sí, ojalá contagie las ganas de seguir leyendo a Giordano. Yo personalmente me quedo pensando, dice Vale, en el título del libro, Los domingos del profesor, que hace otra vez referencia un poco al tema bueno, a todo lo que hace referencia a los domingos del profesor. No voy a hablar de algo tan complejo en 2 minutos. Sí quisiera hilvanar un poco el sentido de este espacio en didáctica. Cuando yo tenía más o menos la edad de las chicas, un poquito más, escribí mi primera investigación, que fue la que dio lugar a Ni dioses ni bichos, y ahí imaginaba un aula dentro de la escuela, también dentro de la escuela, como taller, pero admitía mi imposibilidad de hacerlo. Realmente me sentía me faltaba imaginación literaria. No todos, siempre digo, ¿no? Las clases de Germán Prosperi probablemente son las clases que a todos nos han fascinado cuando hicimos la carrera. Siempre digo, no traten de imitarlo, porque los estilos son inimitables. Uno puede leer configuraciones didácticas de Lidwin, que es la maestra con la que los dos nos formamos, intuir por dónde va el estilo de clase de Germán, pero después es muy difícil, digamos, cada uno tiene su propio estilo. Cada uno va creando ese estilo, ¿no? Siempre uno tal vez tiene fantasías de ser otra, a quien admira, pero bueno, el estilo se va configurando también en base a lo que uno puede hacer, ¿no? Cuando armamos Vera, por las razones que vimos en el taller anterior, y las chicas en tiempo de pandemia empezaron a hacer este trabajo, Laurita, Sofía y Vale, la verdad que cuando empezamos a ver el efecto de lo que hacían en las repercusiones que tenían, no tenía dudas de que eran ellas las que tenían que venir a dar esta clase. Porque es muy importante para poder trabajar teóricamente lo que supone una clase de taller, tener una clase de taller. Y yo quisiera remarcar de eso 2 cosas, que no las marqué antes, porque sucedieron en este taller. Primero, no sé si ustedes se fijaron cuando las chicas les pedían que hablaran, el modo en que cada una fue respondiendo. Hay mucho de síntoma, en el sentido positivo del término síntoma, no como algo patológico, sino como reacción subjetiva que se trama en base a otros textos y en base a la historia de vida. Nuestra relación con la literatura es muy sintomática todo el tiempo. También nuestra relación con la investigación. O sea, yo pienso en los 2 autores que yo más admiro, que son Pierre Bourdieu y Jacques Derrida. Toda su obra intentó responder desde la investigación a preguntas que los atravesaron subjetivamente, que tienen que ver en el caso de Bourdieu con la violencia, las violencias institucionales de las que hablaron todo el tiempo las chicas. Entender la violencia social, la violencia por la educación en un sistema que no es el argentino, ya lo he dicho, es el francés, pero me parecía muy interesante traer eso, traer ese hilván que se produjo en todas las respuestas que se fueron dando, e incluso en preguntas que si tuviésemos más tiempo, y ya estamos terminando, pero hay preguntas que darían para que charláramos, que implica revisar toda la carrera, o buena parte de la carrera. Cuando Ana se pregunta, cuando Ana Laura se pregunta si son literarias o no, algunos modos de leer, porque está cursando Sociología de la Cultura, que es una materia que también en lo personal me rompió la cabeza cuando la leí, cuando la cursé. Es más, yo quería trabajar en esa materia también. Bueno, es muy interesante que a esta altura de la carrera puedan preguntarse, porque siempre uno está revisando lo que aprendió. Uno pudo haber acreditado y aprendió y después revisa
Bueno, hoy Sofía decía, Alberto tiene una posición muy tomada, nosotros discutimos mucho con Alberto, ustedes saben que yo amo las maneras sociológicas de leer, y lo que siempre, en esto sí coincidimos con Alberto, no coincidimos en relación con la posición sobre la sociología, ahora lo estoy convenciendo un poco más porque él tiene una visión de la sociología que es muy de otro tiempo, así que creo que lo estoy convenciendo de que no es perder sutileza leer sociológicamente. Hay lecturas y lecturas sociológicas. El punto en el que sí creo que coincidimos con Alberto, con quien charlamos desde hace años, podría ser, tal vez, tienen que ser, para responder un poco a Ana Laura, ¿no? Para que queden resonando las preguntas, no para responder, pero podríamos preguntarnos, ¿tienen que ser literarios los modos de leer? ¿Qué sería eso? Y las teorías que vemos en teoría, ¿son literarias? La materia teoría debería llamarse teorías literarias o teorías a secas. Otra vez, son cosas que generaron las cosas que hicieron con palabras esta mañana, Sofi, Laura y Vale. Y el texto precioso que leyó Sofi de Germán, es decir, el mar, como en algún momento el texto que retomó Laura sobre la educación no formal, estuvieron en algún momento en la materia, entraron de la materia. Germán va a publicar Vera Cartonera, sale el año que viene, su tesis de maestría que retoma muchas de estas cuestiones y seguramente las va a poder enseñar en alguna otra clase que demos así abierta con todos ustedes, porque las imagino allí. Y por otro, esta cosa que atravesó todo el taller, que atravesó toda mi vida profesional y la sigue atravesando, y que atraviesa los domingos del profesor de Alberto, tiene que ver con cierta insatisfacción, cierta frustración, cierta cosa que a veces va generando el trabajo en las instituciones, y la búsqueda de fugar de eso con algo que tenga que ver con otras cosas más conectados, con algo menos sujetado. Esto va desde la primera respuesta súper inteligente de Sofía en relación con las hipótesis, pero también va de escuchar que ahí hay una molestia con un modo de leer cuando se burocratiza. Entonces, quienes hacemos Vera Cartonera, lo hacemos desde ahí, tratando de eso, de poner a circular no los mismos escritores de siempre ya consagrados. Está Selva porque Selva discutía con Germán y conmigo cuando no era la star que soy, era la chica de Paraná. Como ahora pueden serlo, como lo va a ser el primer libro de poemas que estamos haciendo de Laurita, que ya no es su primer libro de poemas, es su primero de Vera. Pero quiero decir, me parece muy interesante poder publicar autores que todavía no tienen una circulación más allá de los espacios más cercanos, pero que tal vez dentro de 20 años, yo ya no voy a estar acá, en este mundo, que probablemente tampoco, pero a lo mejor alguien diga, mira, estas chicas hacían Vera Cartonera y ahora son... Esa fantasía también tenemos con Vera, ¿no? Y sí, todavía no les invité a participar, porque a mí me da mucha vergüenza siempre, porque parece que uso las clases como autopromoción, pero bueno, ya se viene de nuevo el trabajo con el papel y el año que viene van a recibir más propuestas para unirse a los talleres, no solo de Laurita, de Sofi y de Vale, sino a los de Vera en papel, en presencial. Así que bueno, agradecerles y bueno, invitarles después a que sigamos conversando sobre esta relación entre literatura, juego. Hay una pregunta que van a ver que va a atravesar todos los teóricos en la materia, tiene que ver con cómo formamos lectores, lectoras. Aprovechar los espacios que tenemos en las instituciones para generar deseo y no espanto, para generar ganas de seguir leyendo textos, sean de teoría, de literatura, de lo que sea, y no ganas de distanciarse de eso, que tiene más que ver con la pulsión de muerte que con la pulsión de vida, es un poco la fantasía que nos anima. Así que bueno, voy a detener acá la grabación, y nos vemos la clase que viene.